Nosotros en la clase de hoy, la idea sería terminar un poco con la parte introductoria del proceso ordinario y pasar a ver lo que tiene que ver con la etapa de prueba, que es el corazón del proceso. Pero bueno, por supuesto la parte introductoria es muy importante porque la parte introductoria va a marcar varias cuestiones. Cuando hablamos de la parte introductoria hablamos de estos tres escritos: demanda, contestación de demanda y la contestación del traslado de la contestación de demanda, es decir, dos escritos de la parte actora y un escrito de la parte demandada. Especialmente el escrito de demanda y el escrito de contestación de demanda van a surgir la plataforma fáctica, es decir, los hechos que se van a estar debatiendo en ese proceso. Y siempre es muy importante señalar, lo volvemos a reiterar, que los hechos que no estén articulados en la demanda o en la contestación de demanda no pueden ser considerados a la hora de dictar una sentencia. Y además, la articulación de estos hechos en la demanda y en la contestación de demanda va a determinar qué es lo que va a ser objeto de prueba. Por otro lado, en estos tres escritos, demanda, contestación de demanda y el escrito de la contestación, o sea, ese traslado por 3 días que tiene el actor para contestar el traslado de la contestación de demanda, ustedes tenían en ese gráfico que nosotros vimos hace 2 clases, cuando tenía todos los elementos técnicos en condiciones, digamos, ¿no? Y podía subir un PowerPoint. Bueno, ahí está la prueba, ahí tienen la prueba ofrecida, es decir, la prueba que ofrece la parte actora, que tiene 2 instancias para ofrecer la prueba, es decir, el escrito de demanda o bien cuando contesta el traslado de la contestación de demanda, y la prueba ofrecida por el demandado que tiene una única instancia que es en el escrito de contestación, en el escrito de contestación de demanda. Pero a nosotros, de esa fase introductoria, nos quedaron algunas cuestiones pendientes que yo no he señalado. Por de pronto, yo lo que no he dicho absolutamente nada es con respecto al tema de lo que es la reconvención. O sea, con respecto al tema de la reconvención, nosotros no hemos señalado absolutamente nada. Y acá este tema es un tema importante. No digo que sea lo más habitual en materia laboral, pero es la posibilidad que tiene el demandado de... O sea, ¿qué sería? A ver, se los pregunto a ustedes. ¿Qué es una reconvención? ¿Quedó alguien en la clase? A ver, alguien que me dé una mano y nos recuerde qué es el tema, de la reconvención. ¿No era como una contrademanda? Era lo que tenía. Exactamente, Julián. No es ni más ni menos que eso. Es una contrademanda, es decir, el demandado está citado a juicio. No sé si Jorge querías comentar algo. No, no, sí, sí, justamente, demanda reconvencional. Es eso, una Exactamente, demanda. exactamente. Es una, digamos, es esta instancia en la cual el demandado se presenta no solamente a contestar demanda, sino contrademanda al actor. Entonces, como bien dijo Julián, es una contrademanda. Es muy habitual esto en un proceso laboral, y la verdad que no es lo más habitual, porque, a ver, nosotros pensemos que en general los juicios laborales son un trabajador que es en la mayoría de los juicios, ¿no? Un trabajador que es despedido, que no le pagan, va a juicio y inicia un juicio por despido. Entonces, claramente el trabajador asume la posición de parte actora, reclamando en tribunales el pago de su indemnización, y el demandado asume su defensa, digamos, contesta demanda, adopta una posición defensiva. Lo mismo ocurre en un juicio por diferencias salariales, lo mismo puede ocurrir en un juicio por accidente de trabajo, con todas las particularidades que esto tiene en la situación, en la regulación actual. Pero bueno, lo cierto es que no es esto lo más habitual, pero bueno, puede ocurrir.
Para que ocurra, debemos decir que debe haber algún vínculo de conexidad, digamos, ¿no? Entre lo que plantea el actor y lo que va a recomendar el demandado, y esa conexión va a estar dada por la relación jurídica laboral que los unió, por ese contrato de trabajo que los unió. Entonces, podría darse, o sea, ¿en qué supuestos podría darse el caso de una reconvención? Bueno, en el caso, por ejemplo, cuando el empleador asume el carácter de parte actora, que no es lo más habitual, pero podría llegar a ocurrir. Por ejemplo, supónganse, un trabajador es despedido con causa, según el empleador. Y según el demandado, mejor dicho, y según el trabajador, ese despido fue sin causa. Es un caso común, digamos, ¿no? El empleado le invoca una causa para despedir, el trabajador dice, no, esto no fue así. Bien. Y supónganse que el trabajador no quiere cobrar la liquidación final. Porque dice, no, yo la liquidación final no la quiero cobrar. Porque a mí la liquidación final puede cobrar a cuenta, por supuesto, ¿no? Y en realidad, según la legislación actual, en realidad el empleador debería depositarle el dinero en su cuenta sueldo, hacer una transferencia bancaria, ¿no? Como el resto, al igual que ocurre con el resto de los salarios que ese trabajador fue devengando desde el inicio de la relación laboral. Pero bueno, supongamos que, no sé, que el trabajador no tiene cuenta y optó por, o sea, el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo permite a ese trabajador cobrar en efectivo. Supongamos que el trabajador hizo uso de este derecho, presentó un escrito en la empresa, una nota diciendo, mire, yo quiero cobrar en efectivo. Supónganse que bueno, se da esta situación y el trabajador nunca se presenta, digamos, en el juicio no en el juicio, no se presenta nunca a la empresa para cobrar la liquidación final. Obviamente en esa liquidación final no está incluida la indemnización por despido ni el preaviso, porque para la empresa ese señor fue despedido con causa. Pero ese trabajador devenga una liquidación final. Entonces, supongamos el empleador dice, bueno, vamos a cumplir con la ley, este señor no vino, voy a consignar judicialmente la liquidación final. Una consignación, no es ni más ni menos que un trámite judicial que tramita por las vías del proceso ordinario. Entonces, hay una discusión si esto tiene seclo o no. Yo creo que esto no corresponde que pase por el seclo. Y hay alguna jurisprudencia que así lo determina. Entonces, el empleador va a tribunales, va a la mesa de entrada de la Cámara e inicia una demanda por consignación. Claro, en ese juicio, el actor va a ser el empleador y el demandado va a ser el trabajador. Y entonces, en esa instancia, cuando llegue el momento de contestar la demanda, el trabajador lo que podría llegar a hacer es reconvenir y decir, bueno, no, este señor me está pagando una liquidación final, pero esta liquidación final es insuficiente porque no me incluye la indemnización por despido, la indemnización por preaviso, el saxo preaviso, integración, etc. Entonces, yo no solamente me opongo a esta consignación porque el pago es insuficiente, sino además reconvengo al actor reclamándole el pago de las indemnizaciones por despido. Entonces, este es un caso que podría plantearse. Y que de hecho en alguna oportunidad he visto, digamos, ¿no? Una reconvención en estos, digamos, planteado en estos términos. Es decir, es el demandado que reconviene. Después podría haber algunos casos que también, que no sé, supónganse que o sea, los casos que el empleador, supónganse que consigne un certificado de trabajo y el trabajador reconvenga porque ese certificado de trabajo está mal hecho, supónganse, y reclama la indemnización del artículo 80 y alguna otra cuestión más. Esto podría darse el caso. Es decir, que cuando el empleador asume la posición, yo la verdad que no veo nada, ¿no? A ver cómo me pusiste acá. Esperamos sí, sí, hay algún fallo trascendente de reconvención, doctor, para que podamos leer. Mira,
En realidad no. Lo que hay, a ver, lo que hay es un viejo plenario, hay un viejo plenario de la Cámara que en realidad desalienta la reconvención. Y paso a explicarlo en qué consiste. Supongamos que el caso era el siguiente, ¿no? Ustedes saben que en la ley de contrato de trabajo ambas partes están obligados a preavisar, tanto el empleador como el trabajador, cuando provocan la ruptura sin que tuviese derecho a ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estoy hablando de un fallo que debe tener, no sé, obviamente anterior a la ley de contrato de trabajo. Estamos hablando como 50 años atrás. Es un plenario muy antiguo de la Cámara, pero que desalienta la reconvención. ¿Por qué? Porque ¿cómo era el caso que se planteaba en esa situación que dio lugar a que dio lugar a este plenario? Era un trabajador que se colocó en situación de despido indirecto, se coloca en situación de despido indirecto, bueno, inicia un juicio, ¿no? Y el empleador contesta la demanda, pero además de contestar la demanda, reconviene. ¿Por qué reconviene? Porque dice, mire, este señor se consideró en situación de despido indirecto. Bueno, esto se consideró en situación de despido indirecto, pero en realidad no tenía razón para eso. Es como todo esto es una renuncia. Esto es una renuncia del trabajador. Por lo tanto, si esto es una renuncia, porque para mí esa decisión de colocarse en situación de despido fue injustificada, yo reconvengo pidiendo que se condene al trabajador al pago de la indemnización sustitutiva de preaviso, porque si efectivamente el demandado tenía razón y no hay despido indirecto, sino lo que hay es un acto de renuncia, en realidad el trabajador tendría que haber preavisado, y si no preavisa, la ley de contrato de trabajo dice paga una indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces se ve que esta es una costumbre que habían adoptado algunos empleadores demandados, pero la jurisprudencia plenaria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo determinó que para que esto proceda, es decir, que para que un trabajador, en el marco de una reconvención, tuviese que indemnizar a un empleador cuando se consideró en situación de despido indirecto, pero no pudo probar la injuria por parte del empleador, es decir, que su decisión fue injustificada de colocarse en situación de despido indirecto, para que tenga la obligación de indemnizar, ese trabajador tendría que haber actuado de mala fe, con dolo, una cosa por el estilo, es decir, digamos, desalentó la posibilidad de que los demandados pudieran, en este caso, interponer una reconvención, digamos, ¿no? Entonces, este sería el caso que por lo menos a mí se me ocurre, yo no sé si se termina de entender, o sea, no sé si se termina de entender el supuesto que yo estoy explicando, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, esto es el único caso que yo conozco que ha tenido algún tipo de trascendencia, porque, bueno, los hechos, a un empleador no reconviene, esta es la realidad, y el empleador asume mayormente el lugar de demandado. Después podría plantearse algún caso de laboratorio o más bien excepcional. Yo recuerdo en alguna oportunidad que yo me había presentado en un concurso en el Consejo de la Magistratura, un concurso para ser juez del trabajo. Yo no sé si ustedes saben cómo es el procedimiento, pero bueno, ya que estamos se los cuento. En el Consejo de la Magistratura, si ustedes el día de mañana, no sé, quieren concursar para juez, por lo menos hasta ahora, el concurso ahí tiene una parte, una oposición, un examen escrito, y ese examen escrito es el dictado de una sentencia. Si le dan un caso y tienen que dictar una sentencia. Y tienen, no sé, no me acuerdo, son 5 o 6 horas, pueden llevar todos los libros, o sea, ustedes quieren, entonces los candidatos van con una valija, íbamos, ¿no? Con una valija inmensa, toda llena de libros, no se podían utilizar aparatos electrónicos, y bueno, teníamos que un caso. Y el caso que nos habían planteado, bueno, era un caso de una reconvención, justamente, que yo no sé si fue un caso inventado o, como yo sospecho, quizás le ha tocado a alguno de los jurados, le tocó ese caso cuando fue juez o como abogado, y lo
planteó como caso a resolver. ¿Cómo era el caso que se había planteado ahí? Un caso que podría darse esta supuesta reconvención era un trabajador que iniciaba un juicio por despido, invocando, bueno, una justa causa, o sea, que había sido despedido sin causa, y el empleador contestaba demanda y reconvenía con base en el artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo? Que el trabajador responde por los daños y perjuicios ocasionados durante el cumplimiento del contrato al empleador en los casos de dolo o culpa grave. Entonces, está esta obligación del trabajador de reparar daños que hubiese podido haber ocasionado a su empleador, pero honestamente, yo la aplicación en la práctica de este artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo, yo en todos mis años de profesión lo vi una vez sola nada más. Y en este caso que me pusieron para resolver, que en este caso se planteó por la vía de la reconvención. Pero bueno, son casos muy particulares que no es, digamos, y la reconvención estaba fundada en que cuando el trabajador lo despidieron, no sé, había roto algo, no me acuerdo bien cómo era el caso, porque esto fue hace unos años, pero bueno, estaba planteado, digamos, este caso. Pero bueno, no es lo más habitual. ¿Cómo son las reglas procesales en materia de reconvención? Bueno, obviamente, si el demandado reconviene, hay que correr un traslado al actor. Y este traslado, en vez de ser de 3 días, como era del escrito de contestación de demanda, el esquema tradicional que nosotros planteamos, demanda, contestación y ese traslado de 3 días, el traslado obviamente se va a ampliar a 10 días, porque obviamente, como bien dijo Julián, Jorge, etcétera, dijeron, bueno, es una contrademanda. Bueno, obviamente si es una contrademanda, yo para contestar eso tengo que tener el mismo plazo que tuvo el demandado para contestar la demanda. De manera tal que el plazo que va a tener el actor para contestar la reconvención va a ser de 10 días hábiles. Entonces, en vez de tener un traslado de 3 días, el traslado va a ser de 10 días y bueno, y ahí se termina la cuestión, ahí ya no hay más traslado de nada. Es decir, que se sustituye este traslado de contestación de demanda de 3 días, el traslado del escrito de contestación de demanda por 3 días que tenía el actor, se sustituye por un traslado por 10 días, el actor reconvenido contesta la reconvención, ofrece prueba con respecto a la reconvención y puede ampliar la prueba con respecto a su escrito de demanda y ahí se termina la parte introductoria y ya pasaríamos eventualmente a la parte de prueba. Bueno, esto con respecto al tema de la reconvención, que vuelvo a insistir, no es lo más común ni es lo más habitual, pero bueno, podría llegar a darse. Y después la otra cuestión que, bueno, no terminé de mencionar cuando hablamos en la clase introductoria, tiene que ver con el tema de las denominadas excepciones de previo y especial pronunciamiento. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento van a estar previstas en el artículo 76 de la ley de la LO, es decir, que la ley especial, la ley laboral, la ley de procedimiento laboral, tiene una regulación especial fundamentalmente en lo que tiene que ver con cuáles son las excepciones que son admisibles como tales. Las características de estas excepciones es que son de previo y especial pronunciamiento, es decir, que esto requiere un pronunciamiento por parte del juez sin necesidad de sustanciar todo el proceso ordinario principal y llegar a una sentencia definitiva. Es decir, es una cuestión que debe ser resuelta tal como lo dice la propia denominación en forma previa. ¿Por qué razón? Bueno, por alguna cuestión, por algún defecto que pueda tener esa presentación o bueno, por alguna cuestión que nosotros vamos a ver ahora que impiden que ese juicio se lleve, o esa acción se lleve adelante. La primera excepción, y además se suele separar, se suele diferenciar en doctrina, ¿no? Entre lo que son las excepciones perentorias y aquellas que son dilatorias. Bueno, se los comento nada más como para que sepan
como para que sepan de qué se trata, digamos, o para que tengan presente esta diferenciación que ustedes la van a encontrar en todos los libros. Pero digamos que la excepción, las excepciones, cuando tienen carácter de sí, sí, exactamente. Acá se me rompió el micrófono. Bueno, tenemos el tema de es decir, cuando el actor contesta la reconvención, puede ofrecer la prueba relacionada contrademanda, con esa contrademanda que recibe, puede ofrecer puede ofrecer toda la prueba, solución que es lógica por otra parte. Porque, a ver, vos pensás, ponete en el lugar del actor y en el abogado del actor. Vos iniciaste la demanda y no ofreciste prueba, que es lo que te autoriza el ordenamiento procesal. Te contestan la demanda y te reconviene. Bueno, obviamente seguís conservando de ya. O si no, uno tendría que tener la bola de cristal y ver si el demandado me va a reconvenir o no. Así que bueno, ya que lo tienen, lo que sí difiere son los plazos. Porque cuando antes tenía 3 días para ese ofrecimiento de prueba, ahora el plazo de 3 días se va a ampliar a 10, que es el plazo que tiene el actor para contestar la reconvención. En ese mismo plazo, contesta la reconvención, ofrece la prueba que hace a ese escrito, a esa reconvención, y puede ofrecer la prueba o ampliar la prueba que correspondía a su escrito de demanda. No sé si ahora esto te quedó más claro o te quedó claro. Bien, perfecto. Bueno, entonces le decía, las excepciones normalmente en la doctrina se las distingue entre perentorias y dilatorias. La diferencia entre unas y otras son que la dilatoria son aquellas cuya, digamos que no extingue el derecho del actor, sino que la cuestión se puede volver a plantear. En cambio, aquella excepción que es de carácter, que es carácter perentoria, bueno, el actor pierde todo derecho. Bueno, lo vamos a ver con las distintas excepciones que tenemos. Es la excepción de incompetencia. Nosotros el tema de la competencia, bueno, le hemos dedicado varias clases, allá al comienzo del curso, les mandaba cuando todavía no teníamos contacto en vivo, les mandé, no sé, como 3 o 4 videos por lo menos grabados con respecto a esto. Vimos el control previo que hace el juez. Nosotros dijimos que el actor interpone el escrito de demanda, del escrito de demanda lo que hace el juez es un control previo y artículo 67 de la LO, y la primera cuestión que debe verificar, nosotros dijimos que es el tema de la competencia. Evidentemente, el juez consideró que era competente, por eso corrió traslado de la demanda. Ahora, hay competencia. La incompetencia, obviamente, va a estar planteada en función de todo lo bajo, es incompetente en razón de la materia, en razón del territorio. Entonces, en materia de accidente de trabajo, por ejemplo, si vamos a suponer que, no sé, y en vez de pasar por la comisión médica, como le exige la ley 27.348, no pasa por la comisión médica, va a tribunales en forma directa, inicia una demanda contra la RT para que le paguen las indemnizaciones sistémicas las indemnizaciones que están en la ley competente, y no lo mandó a comisión médica, corrió el traslado de la demanda por el plazo de 10 días, seguramente la RT lo que va a plantear es la incompetencia. Es decir, va a plantear la excepción de incompetencia. ¿Y por qué? Porque dice, bueno, acá usted juez no es competente porque esta acción debió interponerse en primera instancia frente
o este reclamo debió ir por la vía prevista de comisiones médicas, etcétera, etcétera. Y bueno, el juzgado resolverá, previo traslado, por supuesto, porque de esta excepción va a haber que correrle traslado al actor. Es decir, si bueno, eh, se me cayó la conexión. Eh, se escucha, se me escucha ahora. A ver si se me escucha, me confirman si se escucha, aunque sea en el chat, me ponen un pulgar para arriba, que está todo ok, se escucha. Bueno, esperemos solucionar los problemas de, 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 de señal, ¿no? De todas maneras, bueno, la clase la estamos. Estaba diciendo algo del tema de la excepción de incompetencia. Así esto le quería comentar. Hola, ¿se escucha ahora? A ver ahora. Que Alejandra me dice que no se escucha nada. A ver. Bueno, sigo. Les decía que un tema que nosotros habíamos visto como monotributista, bueno, inicia un juicio, ¿no? Bueno, intima por la ley de empleo,
la clínica privada donde trabaja rechaza la existencia de relación laboral, ese médico se considera en situación de despido indirecto. El trabajador va a tribunales planteando que en realidad ese médico plantea en tribunales que en realidad hubo un contrato de trabajo y bueno, reclama todas las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo, etc. El demandado, la clínica, que sostiene que no hay, su postura en todo el intercambio telegráfico es que no existió contrato de trabajo, que ese médico no es un trabajador dependiente, que es un trabajador autónomo, tiene que contestar la demanda, pero no puede oponer la excepción de incompetencia. A ver, poder oponerla la puedo poner, porque obviamente el actor, ¿dónde va a plantear este reclamo? Lo va a plantear en función del artículo 20 de la LO en la justicia del trabajo, en la justicia nacional del trabajo. ¿Por qué? Porque para el actor existió contrato de trabajo. Y por lo tanto, si se trata de alguna cuestión derivada del contrato de trabajo, el competente es artículo 20, la justicia nacional del trabajo. Pero resulta que para el demandado no hubo contrato de trabajo. ¿Puede plantear la excepción de incompetencia? Dijimos que no. El plenario Gojo y estableció, y se sigue aplicando, que cuando hay una controversia sobre la existencia o no de un contrato de trabajo, porque el actor dice que hay un contrato de trabajo y el demandado dice que no hay contrato de trabajo, el juez no se puede declarar incompetente, tiene que tramitar la causa hasta el final, es decir, hasta llegar a la sentencia definitiva, y en esa oportunidad, en realidad, no es que se tiene que declarar competente o incompetente, sino tiene que decidir si existió o no contrato de trabajo. Si considera que finalmente la clínica privada tenía razón, ese médico no era un trabajador dependiente, entonces lo que corresponde es el rechazo de la demanda. Por lo tanto, si el demandado, en un caso como este, donde hay una controversia sobre la existencia del contrato de trabajo, plantea la excepción de incompetencia, se la van a rechazar con costas, por más que quizás tenga razón, porque eso se va con el dictado de la sentencia definitiva. Bueno, esto con respecto al tema de la incompetencia. ¿Qué otras excepciones más existen en la LO? Bueno, nos encontramos con la excepción de falta de la personería de las partes o de sus representantes. Yo diría que esto es bastante difícil que ocurra, me parece a mí que ocurra en la práctica, porque recuerden ustedes que el juez hace un control. En el artículo, el control previo al artículo 60, de manera tal que se una personería de las partes, de los representantes, porque supónganse que el actor, o sea, yo me presenté como abogado, mejor dicho, me presenté abogado, me presenté como apoderado, pero nunca presenté el poder. No presenté el poder. El poder era mal hecho, porque supónganse que le mandé a hacer el poder y me quedé mal el poder. Porque consignar el dato del mandado, supongo. Bueno, hay de la personería, en este caso, de la personería representante, del apoderado, pero normalmente esas cuestiones son las que se controlan en oportunidad del artículo 67 del LEO. Es decir, que si yo no presento el poder, el juzgado no va a correr el traslado de la demanda. El juzgado lo que va a hacer es me va a indicar el demanda bajo apercibimiento presentar la demanda. La vía del control es el artículo 67 de la LEO. Pero bueno, podría darse el caso que al juzgado se le pase este control de la personería del representante de quien se presenta en tribunales porque no tiene capacidad procesal. Bueno, en ese caso corresponde la excepción de falta de personería. Así que bueno, esto está en el código, práctica la veo bastante difícil en función de cómo está regulado el procedimiento, digamos, el procedimiento laboral. Después, otra excepción que está prevista en el artículo 76 de legalidad y pendencia, a lo que apunta es a aquellos supuestos en los cuales hay una
un juicio de similares características que está tramitando en otra, digamos, en otro juzgado o en otra jurisdicción. Y más que juicio de similares características, lo que tiene que haber es ese otro juicio que existe, tiene que ser un juicio en el cual exista una triple identidad. Es decir, que se tiene que tratar de los mismos sujetos, del mismo objeto y de la misma. Entonces corresponde la excepción de litispendencia a los fines de que ese juzgado pierda su capacidad de intervenir en ese juicio y ese juicio finalmente, ese proceso termine siendo acumulado en la, digamos, en aquel juzgado que ha intervenido con anterioridad. Entonces, obviamente, es decir, en realidad este está íntimamente vinculado con otra excepción que está en el Código Procesal, en la LO puntualmente, que es la excepción de cosa juzgada, pero la diferencia entre la litispendencia y la cosa juzgada es que en la litispendencia ese juicio está en trámite. En cambio, en la excepción de cosa juzgada, el juicio no solamente está en trámite, sino también ya tiene una sentencia y esa sentencia ha pasado con autoridad de cosa juzgada. Y recuerden ustedes que el derecho a la cosa juzgada es un derecho de carácter constitucional porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que el derecho a que al respeto de la cosa juzgada hace al derecho de propiedad de las partes. Y recuerden, artículo 17 de la Constitución. Recuerden ustedes siempre esto, que contrariamente a lo que uno puede suponer en un principio, el derecho de propiedad para la jurisprudencia de la Corte no es solamente, o va más allá del derecho real de dominio que yo puedo tener sobre una cosa. Recuerden ustedes que el derecho de propiedad es un derecho que, según la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es todo aquel derecho que tenga el hombre, este derecho que vaya más allá de la vida y de la libertad, queda incluido dentro del derecho de propiedad, entre ellos el respeto a la cosa juzgada. Entonces, esta excepción de cosa juzgada, en definitiva, no hace más ni menos que recoger un derecho de carácter, un derecho de carácter constitucional consagrado en el artículo, digamos, en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y también en el objeto y causa. Bueno, ¿qué otras excepciones de previo y especial pronunciamiento más tenemos en la LO? Bueno, una muy importante, bueno, en realidad me queda la de transacción. La de transacción es cuando hay un acuerdo conciliatorio homologado. Entonces, cosa que puede ocurrir, porque, bueno, han llegado a algún tipo de acuerdo, a diferencia de la cosa juzgada en la que hay una sentencia, en la transacción lo que hay es un acuerdo conciliatorio homologado. Obviamente, en ambos supuestos, en el supuesto de cosa juzgada y en el supuesto de transacción, bueno, es un tema que queda terminado ahí porque, digamos, ese reclamo, esa pretensión del actor ya ha sido resuelta, sea con una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, en el caso de la excepción de cosa juzgada, o ha sido objeto de una transacción, de una conciliación, y esa conciliación ha sido homologada, y por lo tanto tampoco el trabajador tiene derecho a volver a formular algún tipo de reclamo en el futuro. Y finalmente, la última excepción que prevé el artículo 76 de la LO es la excepción de prescripción. Ahora, la excepción de prescripción, aclara el mismo artículo 76, va a ser admisible en la medida que no requiera la producción de prueba. Si requiere la producción de prueba, la excepción de prescripción debe resolverse al momento de dictar sentencia. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto, varias cosas, ¿no? Con respecto al instituto de la prescripción? Bueno, en primer término, el instituto de la prescripción, ustedes saben, tiene como objeto
garantizar la seguridad jurídica. Es decir, es un instituto que garantiza la seguridad jurídica por encima del valor justicia, obviamente, es decir, porque le pone un límite temporal a la posibilidad que el actor pueda reclamar un crédito, en este caso un crédito laboral, si esa acción no es deducida en un plazo determinado, que como todos ustedes recordarán, y si no, lo mencionamos acá, en materia laboral, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el plazo de prescripción es de 2 años. De manera tal que tiene ese plazo el actor para poder formular, digamos, deducir esta acción, porque, bueno, si no, la acción está prescrita, pero para hacer valer para hacer valer la prescripción, el demandado, al momento de contestar demanda, tiene que oponer esta excepción de prescripción. Tengan presente que, digamos, la Ley de Contrato de Trabajo en materia de prescripción lo único que hace es establecer el plazo de prescripción, pero después todo lo demás, salvo el 257, digamos, pero el resto de las cuestiones están diferidas o remitidas al Código Civil y Comercial de la Nación. Hay supuestos de suspensión y de interrupción de la prescripción. Recuerden ustedes que la suspensión lo que hace es frena el plazo de la prescripción, o sea, es como, supónganse el relojímetro del taxi, ¿no? El reloj del taxi. Lo paro por un periodo determinado y después reanuda, después de un periodo determinado, vuelvo a apretar un botón y sigue corriendo el plazo. Esa sería la suspensión. Por un plazo determinado, por un lapso determinado, el plazo no corre. Transcurrido ese supuesto suspensivo, el plazo se reanuda. Por el contrario, la interrupción lo que implica es lo que pasa normalmente cuando uno se sube a un taxi, es decir, aprieta un botón, el relojímetro o el reloj pase a 0 y cuando lo vuelvo a apretar ese botón, el plazo vuelve a arrancar de foja 0. Es decir, la interrupción, ese sería, digamos, la diferencia entre interrupción y suspensión. La interrupción borra todo, y se vuelve todo a foja 0 si se produce el acto interruptivo, es decir, una vez que vence, se termina el acto interruptivo, vuelve a correr el plazo de prescripción, pero arranca de 0. O sea, no se reanuda el plazo que había transcurrido con anterioridad a esta contingencia interruptiva. En materia laboral, ustedes saben que, y esta era una de las preguntas que yo le había hecho en uno de los cuestionarios que tenían que contestar, que antes de ir a la justicia tienen que pasar por el SECLO. Y el SECLO, ¿cómo impacta en el tema de la prescripción? ¿Qué efecto genera con respecto al tema de la prescripción? A ver, les traslado las preguntas a ustedes para que no se me duerman. A ver, ¿qué efecto genera con la prescripción? ¿Qué tal, doctor? Tiene efecto suspensivo, ¿no? Por 6 Bien. meses. Exactamente. Creo. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Bueno, efectivamente, por el plazo de 6 meses, entonces suspende el plazo de prescripción. Es decir, que yo inicio el ciclo, durante 6 meses el plazo no corre, y una vez que transcurren los 6 meses, se reanudan los plazos. Hay que decir con respecto a esto que normalmente no. En la instancia de mediación, de conciliación, no sé, puede durar 1, 2 meses y medio, 3, como mucho. Es decir, que siempre la práctica lo indica que va a durar menos que el periodo de 6 meses, pero bueno, de todas maneras, a ver, Jorge, no te entiendo, o no te leo bien. A ver, permite la extinción de los derechos. ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, a la prescripción. Sí, en realidad, a ver, la prescripción más que extinguir el derecho, lo que hace es extinguir la acción, digamos, ¿no? Es decir, se extingue la acción por el transcurso del tiempo. En teoría, vos el derecho lo conservás como un derecho natural, digamos, ¿no? Esto que nos habían enseñado
en obligaciones, cuando arrancamos con toda esta historia del derecho, ¿no es cierto? Lo cierto es que desde el punto de vista práctico, tenés razón, digamos, el derecho está bien, forma parte de un derecho natural, pero vos no lo vas a cobrar, esto no lo vas a percibir, ¿no? Pero en realidad técnicamente lo que se produce es la extinción de la acción. Y por supuesto, en este caso de esta excepción, si supongamos que me hacen lugar a la excepción de prescripción, sobre todo lo que estoy reclamando, desde ya que es de estas excepciones perentorias, es decir, yo después no puedo volver a replantear este tema en otro proceso judicial, como podría ocurrir, por ejemplo, con el caso, no sé, con el caso de la falta de personería. Bueno, el tema del SECLO, ahora me surge una duda, ¿no? Porque ustedes saben que con el tema de la pandemia, el coronavirus y, bueno, el aislamiento social preventivo y obligatorio, la realidad es que el SECLO no estaba funcionando. Es decir, por más que en alguna red social diga que tuvo una audiencia y, bueno, y que felicita al conciliador porque fue virtual, la realidad es que el SECLO en términos generales no está funcionando. Bueno, y no sabemos cuánto tiempo, o sea, esperemos que no se extienda a 6 meses esto, ¿no? Pero bueno, no está muy claro qué pasaría si una suspensión de estas características fuese más amplia, o sea, la tramitación de esta instancia excediera de los 6 meses. De todas maneras, la norma me parece claro, el plazo de suspensión es por 6, o sea que no habría otra, digamos, no habría otra solución. ¿Hay alguna opinión que considera que el SECLO interrumpe? Digamos, bueno, se lo menciono como para que sepan que existe. Bueno, por si tienen algún caso donde están viendo a ver, les cae prescripto y dicen, bueno, a ver cómo lo puedo encarar y empiezan a ver cómo, bueno, hay alguna jurisprudencia que yo diría que me parece que es minoritaria, que habla de la interrupción, y en realidad el plenario, hay un plenario de la Cámara que lo resuelve esto, pero bueno, siempre hay alguna opinión ahí divergente. Un tema importante para tener en cuenta es el efecto que genera los reclamos por carta documento en materia de prescripción, porque el viejo Código Civil de Vélez establecía que cuando se interpelaba al deudor para que pague una obligación, el plazo de la prescripción se suspendía por 1 año. En materia laboral se entendió que esa interpelación a la cual hacía referencia el Código Civil, en materia laboral se daba con el reclamo telegráfico, con la carta documento, es decir, que el reclamo por carta documento del trabajador suspendía, reclamo intimando, no un reclamo genérico, ¿no? Intimando al pago de la indemnización por despido, por ejemplo, suspendía el plazo de prescripción de la acción que correspondía a ese crédito por 1 año. El Código Civil, con la última reforma, mantuvo más o menos la redacción, pero lo que modificó fue los plazos, bajó de 1 año a 6 meses. Por lo tanto, bueno, ténganlo presente que el reclamo por carta documento de algún crédito laboral, un salario, bueno, en fin, algún crédito de carácter laboral, por la remisión de carta documento, suspende el plazo de prescripción por 6 meses, y sí tendríamos ahí algún problema de tipo jurídico, porque normalmente lo que ocurre en la práctica es que, a ver, trabajador mandó las cartas de documento, reclama el pago de las indemnizaciones y enseguida inicia el SECLO, con lo cual ahí se superpondrían los dos institutos suspensivos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como distintas opiniones, pero parecería ser que en ese caso no se podrían acumular, digamos, ¿no? Es decir, bueno, si hay una superposición, es una u otra, pero no puedo sumar 12 meses. Pero a ver, supónganse, yo mandé una carta de documento, el trabajador mandó una carta de documento reclamando el pago de indemnización por despido, salarios adeudados, preaviso, etc. Y recién inicia el ciclo al año. Bueno, ahí ojo que tiene 2 plazos de 6 meses. El plazo de 6 meses que corresponde a la intimación que hizo por carta de documento, más el plazo de 6 meses que correspondía al ciclo, porque bueno, ahí no hay ningún tipo de superposición. Así que bueno, esto se los planteo como para que lo tengan presente. Por supuesto que si hay algún tipo de debate o algún tipo de prueba, recuerden que esto no se resuelve, lo dice el artículo 76 del LO,
como excepción de previo especial pronunciamiento, sino se resuelve con el fondo de la cuestión. Bien, estas son las excepciones que están en la LO, las excepciones de previo especial pronunciamiento. ¿Qué excepciones no están en la LO y que sí están en el Código Procesal? Hay dos. La primera es la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva. Claro, esta excepción, recordemos en qué consistía, ¿no? Es decir, cuando el demandado, en realidad no está prevista la excepción de falta de legitimación para obrar en general, digamos, ¿no? Pero el impacto se da en la pasiva. ¿Por qué? La excepción de falta de legitimación de obrar o para obrar pasiva es cuando el demandado, digamos, no es no es titular o no tiene no está obligado a responder por no ser titular de esa relación jurídica. Es decir, tiene que ver con la relación jurídica que unía a las partes. Entonces, si a mí, por ejemplo, me inician una acción o sea, me inician, no sé, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Esto en el derecho laboral, esta circunstancia, podría llegar a darse, pero se tiene que resolver al fondo de la cuestión. Lo digo en estos términos. A ver, para tratar de clarificar la cuestión y la razón por la cual el legislador no quiso que esto tramitara por esta vía. Ustedes saben que la relación laboral, en ese contrato hay dos partes, trabajador y empleador. Y desde el punto de vista del empleador, es normalmente quien tiene que responder por las obligaciones de ese contrato no cumplido, supuestamente. Pero ustedes recordarán que la ley de contrato de trabajo establece en muchos supuestos, o en varios por lo menos, la responsabilidad solidaria de sujetos que no son partes de ese contrato. Es decir, que no son empleadores. Por ejemplo, en el caso de la subcontratación, artículo 30 de la ley de contrato de trabajo. Yo no soy el titular de la relación jurídica, yo no soy parte de ese contrato, por ejemplo, yo soy una institución bancaria, por poner siempre más o menos el mismo caso, yo soy una institución bancaria, yo no contraté a la trabajadora de limpieza, la trabajadora de limpieza en realidad es una trabajadora de una empresa de limpieza que me presta un servicio a mi banco, a mi institución bancaria, por lo tanto, yo no tengo una relación jurídica laboral con esa trabajadora, no tengo un contrato de trabajo con esa trabajadora, pero yo podría responder por esas obligaciones laborales si se dan y se cumplen los presupuestos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, ese debate sobre si ese tercero, que no es empleador, pero que podría tener algún tipo de responsabilidad solidaria en función de lo que marca el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, el debate de esa extensión de responsabilidad no se hace por vía de una excepción, sino por vía de una defensa articulada en el escrito de contestación de demanda y no resuelta en forma previa, sino resuelta con el dictado de la sentencia una vez que se produjo toda la prueba. Es decir, ese debate que se podría dar en todos los casos de extensión de responsabilidad, en forma solidaria, cuando la ley, no solamente la ley de contrato de trabajo, la ley de sociedades comerciales también, el Código Civil. Yo no sé si ustedes esto lo han visto, ¿no? Pero a ver, es un tema importante de tenerlo presente. Un trabajador trabaja para una sociedad anónima o una SRL. La relación, nos han explicado siempre que la persona jurídica, cuando arrancamos de la facultad, la persona jurídica es diferente de la persona de los socios. Nosotros nos han dicho y nos lo han explicado esto hasta cansancio. Ahora, la normativa, la ley de sociedades comerciales, ahora el Código Civil, prevé lo que se llama la desestimación de la personalidad jurídica, por ejemplo, cuando hay un supuesto de fraude. Sí, básicamente cuando hay algún supuesto de fraude, alguna conducta de carácter fraudulenta. Bueno, esto está regulado en la ley de sociedades comerciales y en el Código Civil. Entonces corresponde correr el velo de la personalidad jurídica y extender la responsabilidad a socios, administradores, etc. En materia laboral, esto se admite, por ejemplo, en los casos de trabajadores en negro, porque los casos de trabajadores en negro de la sociedad
la jurisprudencia ha admitido la extensión de la responsabilidad socios, directores y administradores porque consideran que la circunstancia de tener una persona en negro defraudando a la seguridad social, al propio trabajador, etcétera, etcétera, ha sido considerada como un supuesto que habilita una utilización abusiva de la personalidad jurídica y habilita la extensión de la responsabilidad. Bueno, todo este debate no se puede plantear con una excepción previa. Es decir, yo soy el banco y a mí me inicia el banco una trabajadora de una empresa contratista del banco, no sé, la empresa de limpieza. Yo mi defensa será, contestaré la demanda, diré, bueno, mire, yo niego todos los hechos, la negativa de todos los hechos, reconoceré que sí, yo contraté banco a la institución, a la empresa de limpieza Pirulín, Limpieza SRL, pero yo no tengo ninguna responsabilidad, porque en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no se cumple ninguno de esos requisitos, supónganse. Bueno, ofreceré la prueba que corresponda y eso se va a resolver al momento de dictar sentencia. No lo puedo oponer como una excepción de falta de legitimación para obrar pasiva, alegando la falta de titularidad de la relación de que no soy empleador, por ejemplo, porque el legislador, yo creo que con buen criterio, ha querido que esa cuestión se debata en forma plena en un proceso amplio de conocimiento y bueno, se resolverá al momento, digamos, al momento del dictado de la sentencia definitiva. Bueno, esto con esta excepción, que insisto, no está prevista en el ordenamiento procesal, y luego la otra excepción que no está prevista en el ordenamiento procesal laboral es la excepción de defecto legal, cuando esa demanda tiene algún tipo de defecto o algún tipo de imprecisión, que yo puedo poner una excepción de defecto legal en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero no ocurre lo propio en la LO, por la sencilla circunstancia que ese control del defecto lo tiene el juez en el proceso laboral, porque recuerden que el juez hace el control previsto en el artículo 67. De manera que si tiene un defecto es el juez el que tiene que intimar al actor que lo subsane y no se puede entonces interponer una excepción de defecto legal, una típica excepción dilatoria, pero que no está prevista en el procedimiento laboral. Bueno, esto con respecto al tema de las excepciones previas y de especial pronunciamiento. Con lo cual, nosotros ya daríamos por terminada, digamos, esta unidad y pasaríamos a la unidad de prueba. Yo lo tenía esto, el programa en algún lado, a ver si lo encuentro. Esto sería la unidad 5, toda la parte introductoria, y pasaríamos a la unidad 6, que es lo que tiene que ver con el tema de la prueba. La prueba, concepto, finalidad, objeto, carga de la prueba, medio de prueba, providencia de prueba, etc. Bueno, nosotros dijimos que la etapa probatoria es el corazón, digamos, el corazón del proceso, ¿no? Como yo siempre digo, cuando a ustedes les va a pasar, ustedes están ejerciendo la profesión, y esto de que el cliente siempre tiene razón, además que es una buena práctica en materia comercial, ocurre bastante, ¿no? En el ejercicio nuestro. Es decir, el relato de los hechos puede ser muy favorable para la persona a la cual nos viene a consultar, pero bueno, después todos esos dichos se tienen que reflejar en un expediente y se tienen que probar en el expediente. Y esto en el ejercicio profesional es muy importante de tener, es una cosa que es obvia la que estoy diciendo, porque no estoy descubriendo nada nuevo, pero es muy importante en el ejercicio profesional. Yo puedo hacer una demanda como esta que ustedes me van a hacer, que yo les voy a pedir, maravillosa, extraordinaria, con cita de todos los tratados, muy fundada, una maravilla. Pueden hacer una contestación de demanda que se han lucido, ¿no? Pero bueno, si eso no va acompañado por la prueba, y estamos perdidos, ¿no? Por eso siempre digo que para que en un proceso laboral llegue a buen puerto, es muy importante desde ya la pericia del letrado, pero el letrado no es, el abogado no es mago.
si no tiene el acompañamiento del cliente, porque en definitiva la prueba en buena medida va a ser aportada por el cliente, o por lo menos los datos para poder obtener esa prueba, la cuestión probablemente no funcione o no vaya, digamos, no vaya tan bien. Bien, esto como primera, digamos, como primera cuestión. En segundo lugar, ¿qué preguntas uno tiene con respecto, o sea, cuáles son las preguntas que uno debería hacerse con respecto a la prueba en general, ¿no? Y yo diría, parece que serían 3 las cuestiones que uno debería plantearse con respecto a la prueba en general. Primero, ¿qué es lo que hay que probar? ¿Qué es lo que tengo que probar? La segunda pregunta sería, ¿quién tiene que probar? Y la tercera pregunta sería, ¿cuáles son los medios que yo me voy a valer para probar, para aquel que tenga que probar los hechos que tenga que probar? Vayamos a la primera pregunta. ¿Qué tengo que probar? Bueno, para saber, o sea, una cosa, esto que voy a decir es bastante obvio, pero sin embargo después en los juicios a veces muchos colegas y a veces uno mismo, ¿no? Termina perdiendo un poco el eje o sea, a ver, yo tengo que estar, o sea, bien concentrado en qué es lo que hay que probar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Primero tiene que tratarse de hechos articulados, digamos, es decir, hechos alegados. Por eso la importancia del escrito de demanda y el escrito de contestación de demanda. Tienen que ser hechos alegados, articulados en ambos escritos. Recuerden que como requisito de ambos escritos la plataforma fáctica, los hechos explicitados en los cuales se funda, dice el artículo 65 del LO. El Código Procesal, cuando se refiere a la contestación de demanda, después de hablar de la negativa, dice, bueno, los mismos requisitos que para el escrito de demanda, es decir, lo mismo, tienen que estar los hechos en los cuales se funda la pretensión del actor y la pretensión defensiva del demandado. Entonces, primera cuestión, hechos articulados. Segunda cuestión, los hechos no solamente tienen que estar articulados, sino tienen que tratarse de hechos controvertidos. Porque justamente la prueba radica no sobre todos los hechos que las partes invocaron, sino tienen que ser hechos controvertidos, es decir, que han sido objeto de negativa y de desconocimiento puntual por parte del demandado en su escrito de contestación de demanda. Si el demandado reconoció en forma expresa estos hechos, o si en forma tácita, por no haber sido objeto de un especial reconocimiento, de una especial negativa, quiero decir, entonces estos hechos no son objeto de prueba. Y el tercer elemento que debe tener los hechos que deben ser probados, deben tratarse de hechos que sean conducentes para la resolución de la litis. Porque, a ver, si yo estoy discutiendo en un juicio que, no sé, un trabajador que lo despidieron con causa, pues se agarró las piñas cuando lo echaron, lo despidieron. Bueno, obviamente los hechos conducentes van a estar relacionados con esa disputa, con esa pelea. Ahora, si la empresa le hacía los aportes o no le hacía los aportes, por ejemplo, es algo que haya alguna discusión vinculada con eso. En principio, yo pruebo que la empresa no le hacía los aportes o se los hacía mal, pero si eso no es objeto de reclamo, es totalmente inconducente para probar quién tenía razón, si el despido fue con causa o sin causa. Entonces, este es un tercer elemento. En teoría, los juzgados cuando abren a prueba y proveen la prueba, tendrían que hacer ese control y desestimar aquella prueba que no sea pertinente, que no sea conducente. Pero hay veces este control no se hace y se termina proveyendo prueba bajo el pretexto del principio de amplitud probatoria que no tiene ninguna relevancia a los fines de la litis. Recuerden ustedes que acá en el proceso laboral no está la audiencia preliminar del artículo 360, donde en ese acto el juez va desestimando y va diciendo que prueba sí, que prueba no. Entonces, muchas veces la apertura a prueba la hace un empleado del juzgado y el empleado del juzgado, a veces el criterio que tiene es un criterio amplio, bueno, en fin, no depende mucho de los juzgados esto. Nosotros cuando hablamos de prueba,
en todos estos supuestos hablamos de hechos articulados o alegados, hablamos de hechos controvertidos y hablamos de hechos conducentes a la resolución de la litis. En los tres casos estamos planteando hechos, estamos hablando de hechos. Porque justamente recuerden ustedes que el derecho se presume conocido por todos y no es objeto de prueba. Si yo no tengo una cosa que es lógica y es obvia, pero a ver, yo no tengo que probar la existencia de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo. Ahora sí, yo tengo que probar los hechos que le van a dar derecho al trabajador el cobro de una indemnización prevista en la ley de contrato de trabajo. Ahora, en materia laboral, recordarán ustedes, si ustedes cuando cursaron elementos, que la famosa fuente del derecho del trabajo, esas primeras clases introductorias, y una de las fuentes específicas propias del derecho del trabajo es el tema de los convenios colectivos. Los convenios colectivos son normas jurídicas, pero es una norma jurídica muy particular, porque de alguna manera es una ley para las partes, una vez que está homologada, pero por el otro lado deriva un acuerdo de voluntad, es decir, un acuerdo entre la organización sindical con personería mercantil y la representación de la parte empresaria. Es decir, como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, es un acuerdo entre particulares muy especial, porque por las características que tiene, pero bueno, no deja de ser un acuerdo al fin. Se sentaron en una mesa de negociación, negociaron, se reunieron varias veces, acordaron un convenio colectivo, un convenio colectivo de trabajo. Pero por el otro lado tiene la fuerza de una norma, la fuerza de una norma jurídica. Bueno, porque es ley para las partes. O sea, bueno, ¿qué determina la ley de contrato de trabajo? Recuerden ustedes, la ley de contrato de trabajo determina que los convenios colectivos de trabajo no son objeto de prueba, es decir, no necesitan ser acreditados, pero sí se exige la individualización del convenio colectivo. Es decir, que yo pedir un oficio al Ministerio de Trabajo para que remita el convenio colectivo de empleado de comercio es totalmente improcedente. Pedir un oficio al Sindicato de Empleados de Comercio para que remita un convenio colectivo, un acta salarial, es improcedente. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es individualizar el convenio colectivo o el acta salarial que corresponde. ¿De qué forma lo individualizo? Con el número. Porque todo convenio colectivo y toda acta salarial, una vez que es homologada por el Ministerio de Trabajo, se le da un número de registro. Entonces, el convenio de empleo de comercio es el 130/75. Bueno, yo basta que en mi demanda o en mi contestación de demanda mencione el convenio colectivo 130/75 para que yo no necesite acreditarlo. Entonces, de alguna manera, la ley de contrato de trabajo lo asimila a una norma jurídica, pero esa asimilación a una norma jurídica, por lo tanto, no requiere prueba en la medida que ese convenio colectivo sea y se encuentre debidamente individualizado. Bueno, entonces, primera cuestión con respecto al tema de la prueba, ¿qué se prueba? La segunda cuestión que nosotros habíamos dicho es, ¿quién prueba? Y acá aparece el tema de la denominada carga de la prueba. La ley, es decir, ¿quién debe probar? ¿No? Es decir, ¿quién tiene la carga de la prueba? Recuerden ustedes la diferencia entre obligación y carga. La obligación, el incumplimiento de una obligación, genera a favor del acreedor de esa obligación la posibilidad de ejecutar la ejecución forzosa de esa obligación. A mí, una persona me debe una suma de dinero, no me paga, incumple esa obligación, yo puedo ir a tribunales exigiendo en tribunales que se lo condene, ejercer la coerción para que esa persona me pague. No una coerción física desde ya, pero a través de una ejecución de bienes, etcétera, etcétera. Eso es una obligación. La carga, por el contrario, a diferencia de la obligación, el no cumplimiento trae una consecuencia desfavorable. Entonces, si yo tengo la carga de la prueba, es decir, que yo debo probar los hechos,
y no cumplo con esa carga, a mí nadie me va a venir, no es que el juez me va a venir y me va a decir, mire, usted tendría que haber probado esto, y me obliga, no, me va a traer, si yo no cumplo con esa carga de probar, me va a traer una consecuencia desfavorable que va a ser esos hechos que usted alegó y que usted no probó, se tienen para nosotros como que nunca han ocurrido. Entonces, esta es la diferencia entre obligación y carga, que por supuesto, en materia de juicio, en materia probatoria, rige esta regla de la carga probatoria, cuya regla general ustedes la van a encontrar en el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que determina este principio general que todos ustedes conocen, que quien alega un hecho debe probarlo. Esta es la regla general en materia probatoria que también se aplica en el proceso laboral. Por supuesto que esta regla del artículo 377 admite una serie de excepciones. Hay una teoría muy desarrollada en el ámbito de materia procesal que habla de la carga dinámica de la prueba, en función del cual, según este criterio, no es riguroso este principio, sino en realidad el que debe probar es aquel que está en mejores condiciones de probar, no el que alega el hecho, y esto en materia de procedimiento laboral tiene mucha importancia porque normalmente el que está en mejores condiciones de probar es el empleador, digamos, ¿no? Entonces, el impacto de la teoría de las cargas probatorias dinámicas en materia de proceso laboral tendría un gran impacto. Pero bueno, yo diría que en principio la regla del artículo 377, sin perjuicio que hay en la legislación supuestos, por ejemplo, de presunciones en los cuales se produce la inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, si el empleador no lleva en debida forma el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y no lo exhibe a requerimiento judicial, dicho en términos más, eso lo dice la Ley de Contrato de Trabajo, pero dicho en términos más concretos, se produce la perilla contable, el empleador, cuando viene el perito, no le exhibe ningún libro, entonces el perito contador informa que, bueno, le requirió el libro del artículo 52 al demandado y no le fue exhibido, entonces esa situación genera, esa falta de exhibición de ese libro, genera una presunción en contra del demandado, del empleador, en este caso demandado, que es la veracidad de los hechos que están expuestos, mejor dicho, los hechos que deberían estar registrados en ese libro del artículo 52. No sé, la fecha de ingreso, salario, categoría, etc. Por supuesto que esa presunción, si se agarraron a las piñas, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo al principio, y el empleador no lleva los libros, y eso no impacta en nada en ese tema puntual. Ahora sí, en lo que es el salario, por ejemplo, porque el salario debería estar registrado en el libro del artículo 52. Si hay una discrepancia sobre la fecha de ingreso, ocurre lo mismo, es decir, hay una presunción en contra del empleador, generándose de alguna manera una inversión de la carga de la prueba, ¿no es cierto? Pero bueno, este sería un ejemplo de presunción. También tenemos la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que determina que si hay prestación de servicios y hace presumir la existencia, presunción iuris tantum, de que esos servicios son prestados en el marco de un contrato de trabajo. Bueno, también, más allá de que hay algunas discusiones con respecto al alcance de esta presunción, esto está en la ley, bueno, esto también impacta sobre el tema de la prueba. Bueno, después se generan cuestiones que nosotros hemos visto que derivan de situaciones del proceso. Recuerden ustedes lo que provoca la falta de contestación de demanda, presunción de veracidad de los hechos expuestos en el escrito de demanda. Esto nosotros no lo hemos visto todavía, pero en el tema, lo vamos a ver la clase que viene, en el tema de absolución de posiciones, si la parte debidamente citada no comparece a la audiencia de absolución, de posiciones, bueno, hay una presunción de veracidad de los hechos expuestos en el escrito de demanda o en el escrito de contestación de demanda. Bueno, esto también impacta sobre el tema, digamos, sobre el tema de quién debe probar. Y por supuesto, hay una norma muy importante de la ley de fondo en el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo que determina que en el caso de duda en la interpretación de los hechos debe estarse a favor del trabajador.
o duda en la apreciación de la prueba, dice el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Debo decir con respecto a esto que esto no releva a las partes y al trabajador puntualmente de probar los hechos alegados. Esto es muy importante señalarlo. Es decir, que la regla del artículo el indubio properario en materia de prueba de la Ley de Contrato de Trabajo no exime al trabajador de la carga de probar los hechos alegados. Los tiene que probar, intentar probarlos, y si la prueba es dudosa, entonces recién ahí el juez, al momento de dictar sentencia, podrá resolver a favor del trabajador. El tema de la carga de la prueba es un tema que es muy importante. Esto parece un poco teórico, pero yo les puedo asegurar que esto desde el punto de vista práctico es muy importante. Muchos letrados esto, cuando están en un juicio, no lo tienen presente. ¿Qué debe probar y quién debe probar? Y yo también en esto lo quiero vincular con una cosa que es muy importante, que tiene que ver con el intercambio telegráfico. Porque, a ver, nosotros estamos viendo acá el tema procesal, pero el tema procesal, el proceso judicial, no es ni más ni menos que una consecuencia de una relación jurídico-laboral que además tiene una instancia formal de reclamo previa, además del SECLO, que es el intercambio telegráfico, es decir, las cartas documento que se fueron remitiendo a las partes, que impactan el proceso esto. Porque recuerden ustedes que la posición de las partes están fijadas sustancialmente en el intercambio telegráfico. Hay una regla en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 243, que dice que, por ejemplo, la causa por la cual el empleador despidió a su trabajador, o la causa por la cual el trabajador en virtud de la cual se colocó en situación de despido, no puede ser modificada en sede judicial. Entonces, el intercambio telegráfico es muy importante, porque por más que ustedes, o sea, si un intercambio telegráfico está hecho mal, está mal hecho, por más que después vayan al mejor abogado laboralista, no lo salva más nadie, porque no tiene la posibilidad de volver hacia atrás y reformular esto. Entonces es muy importante el tema del intercambio telegráfico e impacta eso en las posiciones que van a sustentar las partes, en el escrito de demanda y en la contestación de demanda. En realidad, esto me pasa muchas veces, ¿no? Es decir, a un juicio, iniciamos la demanda. Entonces, bueno, contestan la demanda, como normalmente se demora el traslado de la demanda, etcétera, etcétera. Yo tengo la costumbre de llamarlo al actor y decirle, bueno, mira, contestaron la demanda, recuerden que todavía tengo un plazo de 3 días, a lo mejor puedo ofrecer algo si no ofrecí la prueba, entonces me comunico con el actor. Y el actor lo primero que me pregunta seguramente es, bueno, ¿y qué contestaron? ¿Qué dijo el demandado? Bueno, por supuesto le digo, pero a ver, el demandado contestó una cosa, si se cumplieron con todas las normas, digamos, y con todos los principios, que los tiene que cumplir, porque si no le va a traer una consecuencia desfavorable al momento de la sentencia. Y tiene que decir más o menos lo mismo que dijo en el intercambio telegráfico. No puede ser una cosa distinta. Por supuesto, en el intercambio telegráfico uno tiene menos, plantea lo sustancial. En realidad, lo que uno siempre dice, bueno, mirá, lo mismo que dijeron en la carta de documento cuando vos te despidieron, que no pueden decir otra cosa. Entonces, la importancia del intercambio telegráfico. Ahora, el intercambio telegráfico también impacta sobre el tema de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vemos el derecho de fondo, ustedes habrán estudiado que existe el despido directo y el despido indirecto. El despido directo es cuando el empleador despide a ese trabajador, y el despido indirecto es cuando el trabajador se coloca en situación de despido indirecto. La diferenciación de ambos supuestos es muy importante porque a mí me va a marcar la carga de la prueba. Es decir, si el despido es directo y el empleador quiere liberarse del pago de las indemnizaciones, el que tiene la carga de la prueba es el empleador, o sea, el demandado. Por el contrario, si el despido es indirecto, el que va a tener la carga de la prueba es el trabajador. Y la práctica nos indica, la experiencia nos indica, que una de las cosas más difíciles son probar los hechos. Porque que el cliente tenga razón, eso después no quiere decir que eso sea plasmado en un expediente judicial, en la prueba. Ustedes piensen, tiene que ir testigo, en fin, no es tan fácil el tema. Entonces, es muy importante tener presente esto. Yo llevo adelante un intercambio telegráfico, yo siempre tengo que tener presente esto. Es decir, yo sea abogado de la empresa o abogado del trabajador, a mí lo que me conviene como abogado es que la contraparte es el que tome la decisión rescisoria. Porque si la contraparte tomó la decisión rescisoria y hay un conflicto, va a ser la contraparte la que va a tener que probar.
Va a tener que probar hechos y además va a tener que probar haber cumplido los requisitos que la norma exige. Entonces, esta es una regla básica que se la tienen que grabar, es decir, ustedes llevan adelante un intercambio telegráfico, el intercambio telegráfico implica que yo, en la medida que pueda, por supuesto, sea la contraparte la que tome la decisión de extinguir el vínculo. A ver, hay casos que son muy sencillos, porque, a ver, un trabajador está en negro, intimó para que lo registren. El demandado o el futuro demandado niega la relación laboral, el trabajador se considera en situación de despido indirecto, bueno, ya está. Se termina la cuestión. En el juicio, la carga de la prueba va a estar en cabeza del trabajador. El trabajador va a tener que probar que estuvo en negro. Va a tener que probar que mandó las cartas documento, que hubo intercambio telegráfico, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente tiene que probar la relación, el contrato de trabajo en negro, la prestación de servicios en negro. No hay mucha tela para cortar. Pero en otros casos, la cosa no es tan sencilla, porque, a ver, el actor reclama algo y a la vez el demandado le reclama que venga a trabajar porque si no lo ponen abandono de trabajo, y entonces se empiezan a reclamar mutuamente, se van cruzando, carta documento va, carta documento viene. Yo en ese caso, siempre, y esto se van a dar cuenta cuando el abogado se dedica al derecho laboral, siempre, el abogado que conoce el tema, no se apura, porque siempre le conviene que sea la contraparte la que se coloque en situación, digamos, en situación de despido indirecto. Pero de repente mi cliente puede ser un desastre, sea la empresa, sea el trabajador. Pero después le extinguió la relación la otra parte, y bueno, la otra parte tiene que probar, y bueno, después va a tener que tener los problemas típicos de lo que tiene que ver toda prueba en ese, digamos, en ese sentido. Así que bueno, si para algo les sirve este curso, por lo menos grábense este tema que yo les comento con respecto al tema de la carga de la prueba, recuérdenlo siempre, va vinculado con la forma en que se extinguió el contrato de trabajo. Porque, a ver, yo despido a un trabajador por abandono de trabajo, por ejemplo, bueno, y ese trabajador en realidad se quería dar por despedido, porque me estaba intimando para que cumpla con tal cosa, estaba buscando la vuelta para darse por despedido, por algo está en un intercambio telegráfico, y yo me apuro y lo despido por abandono de trabajo. En ese juicio yo voy a tener que probar que hubo un abandono de trabajo y tengo que probar además el cumplimiento de los requisitos que la norma, la jurisprudencia me exigen para esa causal. Por el contrario, si el trabajador se dio por despedido porque me decía que empezó en negro y después lo blanquearon. Bueno, podrá ser verdad eso, pero me lo tiene que probar eso. Tiene que ir a juicio y me lo va a tener que probar. Entonces, recuerden, despido directo, despido indirecto, impacta sobre el tema de la carga de la prueba y además piensen ustedes que, ya que estamos hablando del intercambio telegráfico, a veces veo estas barbaridades, por eso lo comento acá, lo veo en el ejercicio profesional, digo, no en un examen en la facultad que no sería nada, ¿no? Es decir, un empleador despidió a su trabajador porque hizo esto, esto y aquello. ¿Qué tiene que contestar el trabajador? Niego que exista esto, etcétera, etcétera, intimar para que pague las indemnizaciones. Pero yo he visto que a un trabajador lo despiden con causa y entonces el trabajador rechaza por falso, malicioso, es todo falso, improcedente, etcétera. Bueno, en función de todo eso me considero despedido. No. Primero que yo no puedo extinguir algo que ya está extinguido. Además es una barbaridad. ¿Por qué? Porque si me despidió el empleador acusando a mi cliente que hizo, no sé, que mató a Kennedy, que hizo esto, que hizo lo otro, bueno, está bien, uno se puede asustar viendo todo lo que le atribuyen a mi cliente, pero uno tiene que probar esto, ¿no? Entonces, y, insisto, una vez que la ruptura se produjo, ya está, queda configurada la extinción y el motivo, la causa por la cual se lo pretendió extinguir, y hay que probarlo eso en tribunales, regla del artículo 377 del Código Procesal. Bueno, si hablamos de carga de la prueba, hay un tema muy importante que yo tengo que tener necesariamente en cuenta, que es el tema del despido discriminatorio. Porque en el tema del despido discriminatorio, acá se modifica el tema, digamos, el tema de la prueba. O hay algunas particularidades específicas. Yo lo voy a comentar más o menos rápido, en todo caso, pues estoy viendo que me estoy quedando sin batería y vamos a estar en un problema. Entonces,
voy a tratar de resumir este tema y en todo caso después lo retomamos la clase que viene. En materia de despido discriminatorio, hay un caso Pelícori contra Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que establece algunas reglas especiales en materia de prueba para el caso del despido discriminatorio. Cuando nosotros hablamos, ¿cuál es la particularidad que se produce en materia de despido discriminatorio o del acto discriminatorio? Si una empresa despide a un trabajador porque tiene HIV, porque tiene militancia gremial, por su orientación sexual o por lo que fuera, porque se afilió al sindicato, no me lo va a poner en la carta de documento, no le va a decir, bueno, mire, nosotros lo despedimos a usted porque tiene HIV, y en esta empresa nosotros queremos toda gente sana, así que lo despedimos. O, mire, nosotros a usted lo despedimos porque su orientación sexual no nos gusta. Acá tenemos orientación sexual diferente, no nos gusta lo que usted, su elección sexual, y por lo tanto lo despedimos por esa causal. O, acá en esta empresa no queremos que nadie se afilie a un sindicato. Usted se afilió al sindicato, por lo tanto acá lo despedimos, no queremos gente que vaya a afiliarse a un sindicato y me venga a hacer lío acá en la empresa. Bueno, imagínense que esto no ocurre en la práctica así. Es decir, cuando hay un despido discriminatorio, el acto discriminatorio está oculto. Es decir, ese trabajador lo despiden por una reestructuración, por una supuesta causa, por una crisis económica, por lo que sea. La real causa por la cual se lo despidió aparece oculto. Entonces, la jurisprudencia de la Corte, para evitar esta regla rigurosa del 377, que exige que el que alega un hecho debe probarlo, con lo cual se va a aplicar esa regla, ese trabajador tiene que probar que lo discriminaron por esta circunstancia, por su orientación sexual, por su afiliación política, por lo que fuese, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Pelícori con Colegio Público de Abogados, determinó que en estos supuestos bastaba con que el trabajador estableciera o probara algún supuesto en virtud del cual ese trabajador podría ser objeto de discriminación, y en ese caso se invertía la carga de la prueba. Es decir, el empleador debería probar la real causa por la cual ese trabajador fue despedido. Nosotros lo vamos a ampliar esto, digamos, vamos a retomar esto en la clase que viene, un tema bastante arduo, como para estar viéndolo acá los apurones ya a esta altura del partido. Pero bueno, por lo menos le quería dejar planteado, digamos, este tema como para que lo reflexionen, y volveríamos sobre este tema la clase que viene, y ya volveríamos también y seguiríamos con el resto de los medios probatorios que están en el Código Procesal y en la LO. Y nos quedaría este tercer punto, ¿no? Porque nosotros dijimos los temas de materia de prueba, qué se prueba, quién prueba y cómo se prueba. Entonces, en el quién prueba nos quedamos con el tema del despido discriminatorio planteado, y nos faltaría terminar de redondear ese tema y ver cómo se prueba para después ver el resto de los medios probatorios. Bueno, en el caso de embarazo, que acá me está preguntando Alejandra, ahí ya la ley de contrato de trabajo te determina una presunción. Es decir, dice la ley de contrato de trabajo que si el despido, obviamente que es un caso de despido discriminatorio, desde ya, la ley de contrato de trabajo ahí ya fue avanzada en su momento, porque decía que si el despido se produce 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después de la fecha de parto, se presume que el despido es por causa de embarazo. Entonces ya ahí la ley de contrato de trabajo, ahí ya te genera una presunción. Pero podría darse el caso, a ver, que caso totalmente real, digamos, ¿no? Lamentablemente no lo pude agarrar porque mi vecina no quiso ir a tribunales. Pero yo me acuerdo de una vecina acá en mi casa que se había tomado la licencia por maternidad. Una vez terminada la licencia por maternidad, se tomó el máximo de la situación de excedencia, 6 meses, y ya después de todo eso, cuando se le agotó toda la licencia, volvió. Claro, cuando volvió, ya se había pasado los 7 meses y medio de protección legal, de presunción legal. Cuando vuelve al trabajo, la empresa
no la dejan ni sentarse. La convocan a recursos humanos y le dicen, bueno, estás despedida con causa, en 5 días te pagamos, o 4 días te pagamos la indemnización por despido. Bueno, acá se podría aplicar la jurisprudencia del caso Pelícori, porque, a ver, hay una situación hay una situación de sospecha, decir, bueno, esta persona estuvo embarazada, gozó de una licencia y ni bien se restablece, la despiden. La empresa que había alegado